Buenas tardes a todos. Mi nombre es Gorka Mota y bueno, os voy a dar un pequeño seminario, una pequeña introducción a la fermentación de vegetales. Vale, parece que va entrando algo más de gente. Bueno, voy a ir empezando. Bueno, antes de nada, daros las gracias a todos los que os habéis conectado y a Robert que nos da un poquito de asistencia técnica para todo esto y sin él sería imposible hacer todo esto. ¿Vale? Así que muchas gracias. Bueno, si voy a ir exponiendo el tema, ¿vale? Y según vayáis teniendo dudas, si queréis, las podéis ir poniendo en el apartado que tenéis abajo de preguntas y respuestas, ¿vale? Entonces yo no voy a parar y al final de la exposición todas esas preguntas las iré leyendo y las iré respondiendo a viva voz. Bueno, vamos a ir empezando poco a poco. Bien, la fermentación a priori es un tema que da miedo a mucha gente, que no lo controla mucha gente, no es algo que se conozca. Entonces, mi intención con este curso es simplemente que le quitéis el miedo inicial, que os hagáis una pequeña idea de este gran mundo y, pues bueno, rompáis el hielo de alguna manera y empecéis a hacer los fermentados en casa, que tienen muchísimas bondades y además a nivel organoléptico y de textura son espectaculares. Vale. Bueno, vamos a empezar definiendo un poquito la fermentación. ¿Vale? ¿Qué es la fermentación? Bueno, la fermentación es un proceso natural, ¿vale? A través del cual unas moléculas se convierten en moléculas más simples, ¿vale? Eso sería un poco la definición a grandes rasgos. ¿Y por qué ocurre este fenómeno? Bueno, es porque aparecen ciertas bacterias que hacen que ese proceso sea posible, ¿vale? Bueno, este señor que aparece aquí a la derecha de la pantalla es Louis Pasteur, ¿vale? Y es el químico que de alguna manera descubrió la fermentación tal y como la conocemos hoy en día. Antes de que apareciese este señor, pues la comunidad científica o el conocimiento popular pensaban que la fermentación era un fenómeno espontáneo, ocurría sin más, porque sí. Pero Louis Pasteur llegó para aclarar que es un fenómeno vivo, o sea, es vida. Entonces, él la acuñó como la vida sin aire. Y bueno, lo de la vida sin aire es porque es un proceso anaeróbico. Digamos que no necesita de aire para ocurrir. Bien. Bueno, estas bacterias puede ser porque estén en el mismo producto, por ejemplo, en la piel de los vegetales, o se añadan, como añadimos, por ejemplo, la levadura para hacer el pan o la cerveza o una infinidad de elaboraciones. Vale, bueno, vamos a pasar a los tipos de fermentación. Bueno, realmente hay más de estos 5, hay 9 tipos de fermentación, ¿vale? Pero nosotros nos vamos a centrar en 3, que son quizás los más representativos a nivel alimentario, y luego nos centraremos concretamente en uno, ¿vale? Pero bueno, los quiero mencionar porque se os van a hacer muy familiares, ¿vale? La primera familia que me parece reseñable es en la segunda columna, que veis ahí los bacillus, los lactobacillus y los streptococcus. Bueno, esas son las bacterias responsables de generar el ácido láctico, ¿vale? Con lo cual aquí tendríamos la fermentación láctica. Y es este tipo de fermentación el que se da, pues como bien indica su nombre, en los lácteos, pero también la encontramos en la fermentación de vegetales, ¿vale?
Cuando digo vegetales, pues me refiero a legumbres, me refiero a hortalizas, a frutas, etcétera. ¿Vale? Entonces ahí en la imagen pues vemos el queso, el yogur y también aparece la salsa de soja. Pero bueno, podrían ser pues cualquier verdura fermentada, como por ejemplo el chucrut o elaboraciones así que ahora están un poquito más de moda como el kimchi, etcétera. Vale, en la siguiente columna tenemos las Saccharomyces. Las Saccharomyces es una levadura que sería la responsable de ese proceso fermentativo que es la fermentación alcohólica. Si os fijáis debajo pone CO2 y etanol. ¿Vale? Ese es el producto de la fermentación alcohólica. Y obviamente pues estos productos ya los conocemos más que de sobra, que son pues el vino, la cerveza, y no aparece en la imagen, pero la fermentación alcohólica también se daría en el pan. ¿Vale? El pan también es una fermentación alcohólica. Y vamos a pasar a la última columna y ahí tenemos la Escherichia acetobacter, que es el ácido acético que es la responsable de transformar el alcohol en vinagre. ¿Vale? Pero bueno, nosotros, como he dicho antes, nos vamos a centrar para este cursito en el ácido láctico o la lactofermentación. Bueno, beneficios de consumir fermentados. Aquí tengo que puntualizar antes de nada que yo puedo comer mucho chucrut, ¿vale? Pero si ese chucrut ha sido pasteurizado, como es el caso del que encontramos en el súper o de la mayoría de los que encontramos en el súper, no vale para nada, no cuenta como consumir fermentados. ¿Por qué? Porque al sufrir esa pasteurización, pues hemos matado todas las bacterias que pueda tener ese alimento, tanto las buenas como las malas. Bien, entonces, bueno, consumir productos fermentados, pues tiene varias bondades. La primera es que activa nuestra microbiota intestinal, es decir, nos reactiva toda esa flora de bacterias que tenemos en el estómago, ¿vale? O sea, eso luego tiene consecuencias como sentirnos mejor, regular el peso, ¿vale? También nos aportan vitaminas, minerales, enzimas y antioxidantes y nos ayudan a depurar toxinas, ¿vale? O sea que son un alimento muy completo. Tampoco hay que consumir una cantidad muy grande, sino se trata de consumir un poquito todos los días para empezar a notar todos estos beneficios. Bueno, vamos a por la fermentación de vegetales. Como hemos dicho antes, es la lactofermentación, ¿vale? Se produce el ácido láctico. Vale, bueno, vamos a ver cómo pasamos de tener una zanahoria a, bueno, por poner un ejemplo, a tener una zanahoria fermentada. Vale, se tienen que dar varias condiciones. Por un lado, se tiene que dar una temperatura de entre 16 y 35 grados. ¿Vale? Más sería perjudicial para las bacterias. Primero se adormecerían y luego se eliminarían. Y menos, pues pasaría lo mismo. O sea, se adormecen un poquito y se bloquean del todo. Vale. Por otro lado, vamos a utilizar sal y agua. La sal, cuanto más natural, mejor. Cuanto menos productos añadidos tenga, mejor. ¿Vale? La sal, ¿qué pinta en todo esto? Bueno, pues la sal va a actuar como conservante. Y es importante utilizar la proporción de sal que utilicemos para que no proliferen bacterias indeseables. Porque también hemos visto que una fermentación, si yo tengo un producto en la nevera que lleva demasiados días y me ha fermentado, sin querer, eso no es bueno. Con lo cual, la fermentación tiene que ser controlada. Y una de las formas de controlarla es la sal. Y, perdón, no lo he dicho antes, la temperatura también nos ayuda a controlar la fermentación. Cuanto más
más ajustada a esos 16 grados será un poquito más lenta y más ajustada hacia los 35 pues se acelera un poquito más. Vuelvo a la sal. La sal nos ayuda a mantener a raya, digamos, a las bacterias que no nos interesa que proliferen. Entonces, si ponemos mucha sal, también vamos a decelerar el proceso fermentativo. Y si ponemos poca sal, corremos ciertos riesgos de que proliferen otro tipo de bacterias. El agua. El agua en este caso puede ser bien el agua misma que suelte la verdura, prensando la propia verdura, o podemos añadir nosotros agua. Si nosotros añadimos agua, como por ejemplo para hacer una salmuera, si veis ahí en la imagen en el bote, esas zanahorias están metidas en un líquido. Ese líquido es salmuera, que es una mezcla de sal y agua. Entonces, ese agua que hemos utilizado, que hemos añadido nosotros, ese agua tiene que ser un agua filtrada o un agua embotellada. ¿Por qué? Porque si utilizamos agua del grifo, vamos a matar la mayoría de las bacterias con el cloro que contiene. ¿Vale? Ese cloro que contiene el agua del grifo no nos interesa porque es perjudicial para las bacterias. Bien. Por último, en algunas elaboraciones, en ciertas elaboraciones, se requiere de un starter. Un starter es un iniciador del proceso fermentativo. En principio, con la mayoría de los vegetales, con las bacterias que traen de por sí en la piel, es suficiente. Es suficiente para fermentar la verdura. Pero en ocasiones, para hacer cierto tipo de elaboraciones quizás un poquito más complicadas, como el tempeh o el kombucha, pues esas elaboraciones necesitan un elemento extra para iniciar la fermentación. Y en ocasiones también, para hacer fermentaciones más simples, pues se utiliza suero de leche. El suero de leche, o incluso podríamos utilizar también, si hemos hecho otro tipo de fermentados antes, ese líquido que nos ha sobrado de la fermentación, podríamos añadirlo para empezar un poquito más rápido la fermentación. Vale. Bueno, y por último, esto es un pequeño detalle, que se suelen utilizar especias para condimentar un poco, para darle otros sabores, para darle más variedad a esos fermentados. Vale, vamos al material necesario. Bueno, estos elementos se pueden sustituir por otros que no sean tan específicos para esto. Me refiero a la hora de empezar en casa. Entonces, si no tengo un tarro de cristal de estos que tienen la goma, que se llaman bote fido, si no tengo de esos, pues puedo utilizar uno de rosca, pero bueno, tengo que tener en cuenta que igual al de 2 días o 3 tengo que abrirlo un poquito para que suelte el gas y volver a cerrarlo. Pero bueno, los materiales necesarios en sí serían el tarro de cristal, un cepillo de verduras. Vale, el cepillo es importante. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a pelar la verdura cuando la fermentemos, porque la mayoría de las bacterias se encuentran en la piel. Entonces, si retiramos esa piel pelando la verdura, no vamos a tener bacterias para arrancar esa fermentación. Entonces, lo que haremos es, con un cepillo y debajo del grifo, limpiar bien las verduras para que sigan conteniendo esas bacterias. Bueno, la prensa es para hacer un tipo de fermentados que se llaman ensaladas prensadas. En este caso, la verdura iría picada muy fina y se prensaría para que suelte los jugos, y con esos jugos digamos, cubrir la verdura para que fermente. ¿Vale? Y por último, los discos de peso, bueno, pues son discos de vidrio o de porcelana que se colocan encima de la verdura para hundirla en esa salmuera o ese líquido que hemos comentado. Bien, y
por último, quiero terminar dándoos una receta muy sencilla para que quitéis el miedo a ese proceso de fermentación. Bueno, son pickles de zanahoria, es zanahoria fermentada. Vale, vamos a utilizar 6 unidades de zanahoria, 750 mililitros de agua filtrada o agua embotellada, 20 gramos de sal marina, 25 gramos de semillas de mostaza, 25 gramos de jengibre, que podéis usarlo pelado, y 10 gramos de eneldo. Las especias las podéis sustituir por cualquiera que vosotros queráis, ¿vale? Entonces, las zanahorias, como hemos dicho antes, no las vamos a pelar, sino que las vamos a limpiar con el cepillo. Si no disponéis de cepillo, pues debajo del grifo, pues con la mano, bueno, estaréis un ratito más, pero hay que dejarlas bien limpias, ¿vale? Yo he probado, en la imagen aparecen cortadas, yo he probado a hacerlas enteras y también quedan espectacularmente bien. Entonces, lo que hacéis es coger el bote de cristal, metéis las especias debajo y tenéis que ir metiendo la zanahoria ocupando la mayoría del espacio, digamos, adaptando las zanahorias al bote. Y cuando tengáis las zanahorias dentro, en un bote aparte vais a preparar, o en un vaso aparte, preparáis la mezcla de agua y sal. Tenéis que mezclar perfectamente toda la sal, que se diluya la sal en el agua, ¿vale? Y una vez tengáis la sal diluida, vais echando el agua en el bote hasta que cubra las zanahorias. Cuando esté cubierto, y es importante que dejéis un pequeño espacio entre las zanahorias y la boca del bote para poder meter ese disco de peso, ¿vale? Ese disco lo que va a hacer es que se sumerjan las zanahorias y no estén en contacto jamás con el aire, ¿vale? El aire es nuestro enemigo en este proceso. Y una vez tengáis eso, cerráis el bote. En este caso, pues aparece el bote de rosca, pero es mucho mejor utilizar el hermético, el que tiene una goma, porque esa goma va a permitir que ese exceso de aire salga, pero, o sea, perdón, ese gas que se forme de la fermentación salga, pero no entre aire de fuera. Y pues eso ya lo tendríais que dejar en un sitio que tenga una temperatura más o menos regular, ¿vale? Que esté relativamente oscuro, que no le dé la luz directa. Y solamente tenéis que dejarlo tiempo. Solo tenéis que dejarle tiempo. Cuanto más tiempo, más ácidas, cogerán un sabor más ácido, más fuerte, ¿vale? Yo las he dejado enteras 2 semanas y estaban espectaculares. Entonces, ¿podéis dejarlas 3? Sí. ¿Podéis dejarlas 4? También. Pero bueno, tenéis que ir, no hay ningún problema si abrís el bote, sacáis, probáis y vais viendo si os gusta, si no os gusta, si os parece que está demasiado fuerte, si no. Bien, entonces, en el momento en el que probéis, si os gusta el sabor, las podéis meter a la nevera y ahí ya bloqueamos la fermentación, ¿vale? Y ya podéis ir cogiendo y consumiéndola cuando queráis. Bueno, pues esto ha sido todo. Ahora, si tenéis alguna pregunta, pues estaré encantado de ir respondiéndolas. Vale. Agurchane pregunta, para las cantidades de receta que nos has dado, ¿de cuánto tiene que ser el bote? ¿De qué tamaño? Pues, bueno, sería un bote aproximadamente de 1 litro, de 1 litro. Pero bueno, si es más grande, no pasa nada, porque tú, al final, de lo que te tienes que preocupar es de que la salmuera cubra todos los ingredientes, que no haya digamos, zanahoria en este caso en contacto con el aire y ya está. Si es interesante que cuanto más estrecho sea el bote, mejor. O
que el disco que vayas a usar pues encaje un poquito más o menos en el ancho del bote, para que no suban a flote. Pero bueno, el tamaño del bote en sí no es tan importante. Bien, John pregunta, ¿no utilizas vinagre en ningún momento? No. Y me gusta la pregunta. Me voy a ir un momento a, que creo que es lo que estáis pensando todos, a los pepinillos en vinagre del súper. Vale. Esto, en un origen, estos pepinillos se hacían en salmuera, no se utilizaba vinagre. Y al final, si lo probáis, vais a ver que ese sabor a vinagrao aparece y es muchísimo más sutil que el de aquellos pepinillos que encontráis en vinagre. ¿Qué función cumple el vinagre? Pues cumple dos funciones. Por un lado, es una función conservadora, ¿vale? Lo utilizan como conservante y, por otro lado, como aceleradora del proceso, ¿vale? En este caso le llamaríamos encurtido, pero al final el vinagre es un elemento, digamos, externo que se ha colado en este proceso para, digamos, facilitarle las cosas a la industria. Pero si buscamos la excelencia en el sabor y también los beneficios son mayores a nivel de, me refiero, de salud, con agua y sal lo conseguimos. Vale, a ver. El jengibre puede ser en polvo, pues puede ser en polvo, pero bueno, yo lo recomiendo usarlo fresco. Y si te da miedo comprar mucho y que se te ponga malo, lo puedes congelar perfectamente, sin ningún tipo de problema. Vale, Óscar pregunta, ¿no es un poco elevada la proporción de sal de la salmuera para las personas con hipertensión? Vale, es una buena pregunta porque este tipo de alimentos hay que tener un poco de cuidado si tienes problemas con la hipertensión. Entonces, podríais bajar la cantidad de sal y podríais, digamos, acortar el tiempo de fermentación. Pero sí es verdad que la gente que tenga problemas de hipertensión tiene que tener cierto cuidado o sea, no puede consumir muchos alimentos fermentados. Vale. Vale. Después, Javi pregunta, ¿después de meter el disco de peso, se cierra el bote sin más o hay que quitar el aire? No hay que quitar el aire, no es necesario, no pasa nada. Y de hecho, podéis abrir y cerrar el bote tantas veces queráis, porque no, siempre y cuando el producto no esté en contacto con el aire, o sea, esté sumergido en la salmuera, no hay ningún problema. Vale, si no tienes disco, se puede poner alguna otra cosa para hacer peso. Bien, o debe ser de otros materiales. Pues el material sí es importante, no utilicéis nada de plástico ni metálico, ¿vale? Pero podéis utilizar algún vaso bajo que tengáis, algún bote de mermelada que hayáis utilizado alguna vez que sea más pequeño y que os encaje, ¿vale? Vale, ¿y dónde se pueden conseguir los discos de peso? Pues eso en internet tenéis, hay una página web, si queréis ampliar un poquito más de información sobre los fermentados, hay una página web que se llama Conasi, Conasi, y ahí también, aparte de dar muchísima información sobre esto, venden materiales para hacerlo. Los starter que os comentaba antes, bueno, las prensas y todo eso. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas, por la participación, ha sido un placer. Bueno, si
bueno, como veo que no hay ninguna pregunta más, pues hasta aquí la clase de hoy. Muchísimas gracias a todos por asistir, ha sido un placer y espero veros en la siguiente también.